Buenos días, mi nombre es Iván Lastra, soy el responsable de ciberseguridad de Vector ITC Group. Algunos datos clave: somos una empresa 100% de capital español, somos ya más de 2.000, casi 300 empleados este año, y algo muy importante es nuestra apuesta por la innovación. Este año estamos dedicando más del 5% de los ingresos totales, que ahí veis cuántos son, anuales, a proyectos de I+D, lo cual, bueno, pues nos sentimos orgullosos porque nos posiciona muy bien dentro tanto del panorama español como mundial. Tenemos una buena especialización sectorial. En este caso, hablando de turismo, algunos de nuestros clientes estáis aquí presentes, os damos las gracias por confiar en nosotros y aprovechando de dar las gracias también a Magnolia por la invitación. Y ya, si queréis, vamos a entrar un poquito más en detalle. El qué está pasando, no me voy a extender mucho, Jorge lo ha contado perfectamente. Aquí dos puntos clave, lo que ha dicho Jorge: los datos son el activo de las compañías, añadiríamos también el tema de reputación, más adelante lo comentaremos. Y luego el punto que está cambiando ahora, y es que antes los ataques se podían considerar que eran al azar, ahora estamos en un punto en el que los ataques son con un foco específico, son focalizados, se está definiendo un objetivo a quién se está atacando. Y lo que está pasando es un poco la profesionalización de los malos. Se están organizando, se están agrupando, hay mucho negocio por medio, se gana mucho dinero siendo de la parte mala, y lo que se está haciendo es organizativamente para hacer ese tipo de ataques. Bueno, listo ahí algunos tipos de ataques. El más conocido desde los últimos años es la parte de ransomware, porque al final es muy lucrativo. Y como comentaba Jorge, ahora hay una tecnología que posiblemente es el futuro, que es blockchain, pero ahora mismo sí que de la parte de los malos pues facilita este punto. Entrando ya en la parte del sector que nos ocupa aquí, tenemos que el sector turístico es uno de los más afectados, concretamente es el tercero más afectado. ¿Por qué? Bueno, es sencillo y bueno, el punto bueno que tiene el volumen de negocio que se está moviendo y está aumentando, por la parte buena, lo tiene en el sentido malo, que es un objetivo muy goloso para los malos. A más dinero, más posibilidades tengo de robar. Otro punto es que al final, sobre todo con temas de reservas online, etcétera, hay mucha información, datos personales, datos de tarjetas de crédito, pues cuentas corrientes, que son susceptibles de ser robadas. Están almacenadas y son también muy golosas, igual que lo pudiera ser el dinero en sí, como para que ataquen ello. Y luego un tercer punto, que viene un poco de lo primero, y es que al final la compañía, la organización, cuando es robada, cuando es atacada, cuando sale publicitado, y sobre todo últimamente que se publicita muchísimo más, hay un problema de pérdida de confianza del cliente y luego, por otro lado, de aspectos reputacionales, que al fin y al cabo pues van a provocar más pérdidas incluso que las propias derivadas directamente del hackeo. ¿Qué se busca? Bueno, pues los malos lo que buscan aquí, están buscando claramente la información. El sector hotelero, el sector ocio, el sector turismo tiene información muy buena y, como decíamos antes, que llama mucho la atención y hay gran cantidad de ella y se puede acceder a ella. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay múltiples maneras. Una de las más clásicas es aprovechar las wifis que la mayoría de los hoteles tienen en sus edificios, porque es muy sencillo, la gente no pone cuidado y al final volvemos un poco o hablamos un poco del vector humano, que es muchas veces el más preocupante. Comentaba antes Jorge el tema de dónde venía el foco de los ataques, empleados, añadimos un poco usuarios en este caso. Al final la gente, pues lo que nos pasaba antes, aquí tenemos todos el Bluetooth activo, tenemos todas las wifis activas, no tenemos cuidado. Yo voy por la calle en un país que no conozco, me conecto a la wifi del Starbucks de turno. Eso es un problema y eso es una vía de acceso perfectamente para los móviles, para las tablets, y desde ahí podemos coger absolutamente todo. Víctimas más frecuentes, hoteles. Hoteles es más o menos el 40%, representa el 40% de los fraudes actualmente. Y bueno, uno puede pensar, siempre que pasa una cosa mala, uno puede pensar, o suele pensar, tiende a pensar que a mí no me va a pasar. Esto está pasando y cada vez más. Bueno, pues el amigo Donald Trump, antes incluso de ser presidente y sus problemas con los rusos, etcétera, ya fue hackeado 2 veces en su cadena hotelera. Otras cadenas hoteleras han sufrido problemas y lo de que comentábamos antes. Lo que se busca principalmente es la información personal y bancaria.
Aquí tengo un listado de los mayores hackeos del año 2016, no me voy a extender. Lo puse un poquito ordenado para que se vean cifras. Cifras en cuanto a volúmenes de dinero, ya sea en moneda fiat o en bitcoins. Y luego datos personales. Datos personales en el sentido de votantes, que es una información importante, y datos personales de cuentas corrientes, las archiconocidas de Yahoo, y luego otro tipo de ataque, los tres últimos, para que veamos que no solamente se producen ataques por robo de información o por robo de dinero, sino que puede haber problemas, por ejemplo, de ataques de denegación de servicio, cuando hace unos meses tiraron, creo que fue un viernes tarde, un viernes noche, servicios como Twitter, y problemas también derivados del desarrollo del hardware. ¿Qué pasa con el hardware? No necesariamente en sí mismo hace que se produzca mucho problema, pero sí está muy expuesto a que la gran mayoría de personas que lo usan lo tengan. Es una vulnerabilidad que potencialmente afecta a muchísimas personas. Y otra vez hilando con lo que comentaba Jorge, tenemos que de media la detección de un ciberataque se produce en unos 170 días y luego otros 45 días más para solucionarlo. Esto es un problema, porque tenemos 170 días de media en los que nos están robando la información, la están sacando y la pueden explotar de cualquier manera y puede afectarnos bastante. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, pues nos lleva a que la primera necesidad dentro de la ciberseguridad, no solamente en el sector turístico y hotelero, sino en todos los sectores, pero bueno, hablando un poco en particular de este, sería la concienciación. Hemos de ser conscientes, toda la organización, desde los estamentos más bajos hasta más altos, que hay que invertir en ciberseguridad. Es cierto que el retorno de la inversión de la ciberseguridad no es lo mismo que un nuevo software, que un nuevo programa, que un nuevo e-commerce, que me va a hacer vender más, etc. Esto va más por el sentido de que yo voy a invertir en seguridad y lo que voy a hacer es evitar mis pérdidas. No voy a directamente monetizar esa inversión, pero sí voy a evitar que tenga muchos problemas. Y una vez más, no solamente nos van a robar o nos pueden robar información, no solamente nos pueden robar datos bancarios, transacciones, sino que el aspecto reputacional es un problema importante y la pérdida de confianza del cliente es otra. Bueno, concienciación, decíamos que es lo más importante. Por suerte, poco a poco, no se sabe muy bien si porque la gente está ya pensando en que esto tiene que ser así o porque es verdad que se publicita y está pasando, etcétera. Pero bueno, la inversión en ciberseguridad está creciendo en todo el mundo. Bueno, según Gartner habla de 80.000 millones para este año. En España está pasando un poco lo mismo. Está aumentando bastante la inversión en ciberseguridad, lo cual es una noticia muy positiva para todo el mundo. He puesto esto simplemente por citar un poco o por enlazar con la concienciación, porque aquí se ven unos números un poco preocupantes. Hay más inversión ya en la ciberseguridad, eso es importante, pero aún así aún hay problemas de conocimiento, de poco presupuesto, etc. McAfee nos decía que el 93% de los responsables de ciberseguridad están desbordados. Esto viene un poco, pues, problema lo mismo. Hay poco dinero para dedicar a la ciberseguridad, viene un poco porque todavía no está todo el mundo 100% concienciado de que es necesario invertir. Aún hay gente, aunque parezca increíble, aún hay gente que no ha ido a hablar de lo que es el ransomware, con el montón de problemas que ha dado. Aún hay empresas y usuarios que no les ha pasado, pero con certeza, si no se pone remedio, les va a pasar. Entonces, a este 20% que no les suena, les acabará sonando también. Y luego, otro tema ya distinto es un poco la inversión en ciberseguridad. De nada sirve que yo me compre el mejor equipamiento del mundo si no pongo gente que explote la información, si no pongo gente que mantenga ese sistema, que lo actualice o incluso, como hemos visto en algún que otro cliente, que lo instale, porque a veces se compra, se deja en una esquina y no se hace nada con ello. Entonces, bueno, hay que poner los medios, pero hay que ejecutarlos también. Simplemente a modo de ejemplificar el tema de la concienciación, teníamos un ejemplo de uso en el cual hicimos a un cliente una auditoría para detectar las mayores vulnerabilidades a las que estaba expuesto. La mayor de las que tenía era ante un ataque de denegación de servicio. Presentamos el informe, dimos una solución, el responsable de sistemas estuvo de acuerdo, dirección no autorizó el gasto en el sistema anti-DDoS. ¿Qué pasó? Días después,
la empresa fue atacada con un ataque de negación de servicio, causando la caída del sistema durante un día, pérdidas de unos 60.000 euros. El coste del servicio anti-DDoS eran unos 25.000 euros anuales. Volvemos a lo de antes. La monetización de esto, obviamente, si yo invierto en el anti-DDoS no me reporta dinero, pero hace que no lo vaya a perder, y hace que no vaya a perder bastante cantidad. ¿Y qué hace Vector en todo esto? Bueno, Vector sigue un poco la filosofía que se está implantando en el sector, que comentaba también antes Jorge, que es intentar buscar ya no solamente bloquear lo que está pasando, sino predecir para poder prevenir antes de que ocurra. Entonces, por un lado, nosotros mantenemos que la vigilancia activa y la protección adaptativa debe ser el cómo deben protegerse las empresas, cómo aplicar a las empresas, a las organizaciones, y por otro lado, obviamente, no podemos nunca dejar de lado el cumplimiento normativo. Estamos hablando de datos personales, conlleva leyes de protección de datos, la GDPR del año que viene, PCI DSS, etc. Entonces, serían las dos líneas que nosotros mantenemos abiertas. Por un lado, la protección adaptativa y, por otro lado, el cumplimiento normativo. Para ello, ¿qué hemos hecho? Nosotros hemos desarrollado una plataforma, 100% por nuestro equipo, en colaboración con el Centro Criptológico Nacional, en el cual usamos productos líderes en el mercado y lo que buscamos es la protección global de la organización. Es una plataforma que se puede montar on-premise en los clientes, aunque la manera más habitual de ofrecerla es en modo servicio, un poco también hilando con lo que comentaba Jorge del nuevo paradigma de ofrecer la seguridad en un servicio gestionado en nuestro propio SOC, con nuestros técnicos, trabajando 24/7. ¿Qué es Vector Deep Surveillance? Bueno, pues eso, al final no es un producto, no es un software, es una plataforma que se compone de varios módulos. El primero de ellos es el módulo de captura, en el cual se implantan sondas en el cliente. Una de ellas es Panda Adaptive Defense, es la que proponemos. Se implanta un NAC, se implanta cualquier sistema necesario, un IDS, y se integra con cualquier software o hardware que tenga el cliente que nos pueda dar información. Por ejemplo, los firewalls que nos pueden dar la información, entrada, salida, etc. Tenemos un módulo de inteligencia en el cual incorporamos feeds, incorporamos información de vulnerabilidades que ya existen, tanto desde fuentes públicas como privadas, y eso nos va a dar la primera línea de detección de posibles vulnerabilidades. Tenemos un módulo de operación en el cual tenemos la creación de alertas con todo lo de las vulnerabilidades que estamos incorporando, y además tenemos el almacenamiento de toda esa marabunta de información que recopilamos en el módulo de captura. Esto es importante porque aquí añadimos que está muy de moda ahora, pero bueno, funciona, añadimos la parte de arquitectura Big Data. ¿Por qué? Porque es una gran cantidad de información la que estamos recuperando y porque podemos aplicar técnicas de data mining para detectar comportamientos que no necesariamente son ahora mismo malos, pero puede que a futuro desemboque en algo. Entonces ahí entramos en el tema de predicción para prevenir. Y el último módulo sería el módulo de análisis. Aquí es nuestra gente en nuestro CiberSOC 24/7, analizando, correlando la información, e incluye un equipo de respuesta. 100% la protección, asegurarla de un cliente, es imposible. Es imposible porque está moviéndose, se tiende con este sistema a dar la máxima capacidad de protección, pero siempre va a haber una contingencia, no necesariamente técnica, pero a lo mejor de un grupo humano, un insider, etcétera, y nosotros tenemos un equipo de respuesta para desembocar o desembarcar con la gente, con el sistema en el cliente y analizar, forense, buscando la causa y ponerle la remediación. Yo no sé si aquí hay alguna persona más técnica, he puesto esta slide simplemente para que veáis un poco la distribución de los módulos. El módulo del cliente sería esta parte, sería la red del cliente, donde irían todas las sondas. El módulo de inteligencia, conectado con las fuentes externas. El módulo de operación, donde tenemos toda la parte de arquitectura Big Data, sistema de informes, todo donde hacemos el cruce de la información. Y arriba el módulo ya de análisis, basados en un SIEM en nube. Nuestro equipo de analistas está revisando, correlando, analizando y hablando con el cliente. Esto es un modo servicio, habitualmente. El nivel de servicio con cada cliente depende un poco del acordado. En algunos casos, el cliente decide, házmelo tú todo, tenemos acceso a todo el sistema, controlamos, gestionamos. En otros casos me dice, ante una detección, coge el teléfono y me llamas. Eso es bastante flexible.
Y bueno, por comentar un poco las características, una cosa importante es lo que comentaba antes, esto no es un software, esto no es un producto. Yo no llego al cliente y le digo, toma, esto es lo que hay, quita lo tuyo. La característica más importante es la tercera, adaptable. ¿Qué nos permite esto? Lo que hacemos es analizamos la infraestructura del cliente y con Vector Deep Surveillance complementamos sus sistemas, lo que tienen, con lo que nosotros creemos que les falta. En algunos casos les falta un NAC, proponemos la implantación de un NAC. En otros casos les falta un agente como puede ser el Panda de Active Defense. En otros casos, bueno, pues tienen un firewall y no lo tienen configurado, les comentamos cómo configurarlo. Y todo eso nos va a dar la información. Entonces, nos adaptamos a lo que tiene el cliente. Obviamente los costes son diferentes en función de cada cliente, es difícil hacer un escenario de costes hasta que no se analiza la casuística. Es escalable porque permite ir parte a parte, yo puedo empezar por una parte baja, depende, entrando otra vez con la concienciación, a veces no hay suficiente presupuesto o no para este año, o simplemente pues la política de la compañía decide que va a ser una serie de pasos, puedes escalarlo, adaptarlo y hacerlo modular. Al trabajar en nube, habitualmente estamos previstos de cara a un aumento de volumen de información y cualquier tipo de escalabilidad. Y luego, bueno, las características de abajo que se deben dar, por supuesto, la seguridad, el tema de que recopilamos la máxima información y que tenemos todo centralizado desde VDS, Vector Deep Surveillance, podemos acceder a todas las consolas de mando de firewall, de todos los sistemas que tenemos integrados, de la sonda Defense, del antivirus que tengamos en la compañía. Y bueno, un poco por cerrar, otro tipo de servicios que estamos ofreciendo desde Vector ITC Group, bueno, pues ya otros más clásicos, como puede ser la protección anti-DDoS, protección anti-phishing, hacking ético, pentesting, algo importante, sobre todo en este sector, que sería la parte de normativa PCI, GDPR Compliance, análisis de Deep Web. En muchas ocasiones, o en la mayoría, cuando nos roban la información, pues acaba por ahí perdida en la Deep Web, o cuando hay una duda, es bueno mirar dónde puede estar. CISO virtual, etcétera. Y creo que estoy en el tiempo, ¿no? Vale. Pues ya está, he ido un poco rápido, pero bueno, en cualquier caso, si queréis ampliar algo la información, podemos verlo ahora en el coffee break o luego al finalizar las jornadas.